¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta segunda clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a hablar acerca de la interfaz de PowerPoint. Antes de empezar con esta clase me gustaría que vayan al link que les dejo en la descripción que les va a dirigir a esta clase número 2 del curso básico de Excel, donde Miguel les enseña paso a paso cómo crear una cuenta de Microsoft. ¿Okay? Aquí está muy bien explicado, por lo que no hay razón de hacer otra clase nuevamente para PowerPoint, siendo que OneDrive sirve para tanto Excel, Word, PowerPoint y todos los programas de Office. ¿Ok? Básicamente, con esta clase de aquí tú vas a poder crear una cuenta y vas a poder enlazarla con OneDrive. Y esto te va a servir para trabajo colaborativo o trabajo en equipo, ya sea con Excel, con Word, con PowerPoint, con todo. ¿Ok? Les recomiendo esta clase, que es del curso básico de Excel, es la clase número 2. Y aquí también van a responder algunas preguntas básicas, como son qué es OneDrive, qué es trabajar en la nube y más preguntas. ¿Ok? Les recomiendo eso antes de empezar con este video. Y ahora, si ven mi pantalla de inicio, pueden ver que no hay PowerPoint por ninguna parte ni ningún otro programa de Microsoft. Esto no significa que no lo tenga instalado, simplemente que no tengo un acceso directo en mi escritorio. Si este es su caso, lo que deben hacer es ir acá donde dice en el botón de inicio. Ok, vamos a hacer clic ahí una vez y aquí vamos a buscar. Ok, dependiendo de la versión de Windows que tengas, va a ser bastante parecido. Tal vez visualmente no es lo mismo, pero se va a parecer bastante. ¿Ok? Esto sale aquí porque yo ya lo he puesto, pero básicamente aquí todos los programas están ordenados alfabéticamente. Entonces aquí lo que tienes que hacer es buscar PowerPoint, ¿no? Nos vamos hasta la P. Y si lo tienes instalado, te debería salir acá. ¿Ok? O también, por ejemplo, para ahorrarnos esa búsqueda, lo que podemos hacer es hacer un clic en inicio y escribir directamente, ¿no? Escribimos PowerPoint y si lo tienes instalado, te va a salir acá primerito. Ok, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es hacer clic derecho acá, ok, clic derecho y nos vamos aquí donde dice abrir ubicación del archivo. Le damos un clic y nos va a abrir esta carpeta, donde vamos a encontrar el acceso directo de PowerPoint. Acá nuevamente le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice enviar a, ok, enviar a y le damos a la última opción que es crear acceso directo, ¿no? Clic derecho, enviar a, escritorio, crear acceso directo. Ahora, en nuestro escritorio, ya estaría el programa PowerPoint. Muy bien. Ahora sí, vamos a ingresar, ¿de acuerdo? Si ya creaste tu cuenta con el tutorial de Miguel Vela de la clase 2 del curso básico de Excel, ya puedes venir aquí e iniciar sesión con tu cuenta. ¿Ok? Vamos a darle a iniciar sesión. En este caso, yo les voy a enseñar dos maneras. Es posible tener más de una cuenta enlazada con PowerPoint. Digamos que tienes una cuenta institucional, una cuenta personal y digamos incluso una cuenta de trabajo. Puedes poner las tres. Por ejemplo, yo voy a poner mi cuenta de la universidad como mi cuenta principal porque desde aquí es donde he instalado o digamos la universidad me brinda Microsoft 365. Muy bien, y como pueden observar aquí en la parte superior derecha ya tengo mi cuenta iniciada. Y también me da la opción para iniciar sesión con otra cuenta, ¿no? Esta sería la cuenta institucional, de trabajo, laboral, y acá puedo iniciar sesión con una cuenta personal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Noten aquí que esta es una cuenta de correo de Gmail. No importa en realidad cuál es el dominio de tu correo, sea Gmail, Outlook, Hotmail, siempre vas a poder crear una cuenta de Microsoft con cualquiera de esos correos. Y aquí ya tengo iniciada sesión tanto con mi cuenta institucional como con mi cuenta personal. Muy bien, ahora sí vamos a ver a la interfaz de PowerPoint. Pero primero tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es un espacio visual que nos permite interactuar con un programa. En este caso, PowerPoint tiene una interfaz que nos permite interactuar con ella a través del mouse o con el teclado o también con el micrófono. En este caso, la suite de Microsoft tiene una interfaz que es bastante similar en todos sus programas. Por ejemplo, si me voy a Word, vamos a ver que también cuenta con una disposición similar en su interfaz, ¿no? Tenemos una barra superior, una cinta de opciones y un espacio de trabajo. Si nos vamos a Excel,
También contamos con una barra superior, una cinta de opciones y un espacio de trabajo. Y lo mismo aplica pues para PowerPoint y los demás programas de Microsoft. Eso es lo bueno, digamos, de Microsoft Office, que tiene una interfaz bastante parecida en todos sus programas, por lo que si aprendemos uno, vamos a tener una mayor facilidad para aprender otro programa. Sin embargo, cada programa tiene diferentes funciones. Si bien la interfaz es bastante parecida, vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que los botones, las opciones, incluso las pestañas no van a ser las mismas. Y el espacio de trabajo, por supuesto, que es diferente en cada uno de los programas. Entonces vamos a familiarizarnos de una vez con esta interfaz de PowerPoint. En primer lugar, vamos a ver a la barra superior, ¿no? Como su nombre lo indica, es la barra superior del programa. La encontramos en la parte superior y tiene algunos elementos que vamos a conocer ahorita, ¿no? En primer lugar, tenemos la barra de acceso rápido. ¿De acuerdo? Este documento lo voy a dejar en la página web. Ustedes lo van a poder descargar, ¿ok? Así que les recomiendo que visiten también el sitio web donde todo esto que voy a estar hablando, voy a estar explicando, va a estar también plasmado en un artículo. Muy bien, entonces la barra de acceso rápido, como su nombre también lo indica, es una barra donde vamos a encontrar algunas opciones al alcance de un clic, ¿no? A eso se refiere con acceso rápido. Estamos aquí viendo las opciones y con un solo clic podemos acceder a ellas. Los botones que aquí están son botones por defecto, ¿no? Y nosotros podemos modificarlo haciendo clic en esta flechita hacia abajo. Hacemos un clic acá y podemos ver que están marcados con check las opciones que están habilitadas, ¿no? Esta es la opción de guardar. Esta es la opción de guardar automáticamente, la opción de guardar, de deshacer, de rehacer y de presentación desde el principio, ¿no? Y así como están habilitadas, podemos deshabilitarlas, ¿no? Si lo podemos ir quitando, deshacer, rehacer, quitamos todos los botones, incluso podemos quitar todo, ¿no? Y se queda así. Y así como quitamos, podemos agregar. Digamos que quiero tener esta opción de nuevo, ¿no? Siempre estoy creando nuevas presentaciones a cada rato y mejor tener un botón acá al alcance de un clic. Y lo mismo podemos hacer con las demás opciones. Digamos, hemos modificado esto y queremos regresarlo a como estaba. No me acuerdo qué opciones han estado acá al inicio, así que no sé cómo hacerlo. Entonces, para corregir esto, digamos, para volver a como estaba en un principio, lo que tenemos que hacer es clic aquí en la flechita abajo y nos vamos a donde dice más comandos. ¿De acuerdo? Le damos a más comandos y aquí se nos va a desplegar esta ventanita. En esta ventanita nosotros nos vamos a dirigir aquí donde dice restablecer. Hacemos un clic acá y vamos aquí donde dice restablecer únicamente la barra de herramientas de acceso rápido. Hacemos un clic ahí, le damos así y aceptamos. Y listo, volvió a como estaba antes. Y esto, la recomendación es que tú personalices tu barra de herramientas de acceso rápido según las funciones que más utilices, ¿no? Yo, por ejemplo, lo voy a dejar ahí porque son opciones que me parecen bien que estén ahí y no necesito ninguna otra de estas opciones, por lo menos hasta el momento. Luego tenemos a la sección del nombre. ¿Ok? Aquí tenemos el nombre de documento, donde vamos a poder ver y editar el nombre. Ahorita no se puede editar este documento, digamos el nombre del documento ni su ubicación, porque está guardado en mi computadora. Si vieron la clase del TioTech del curso básico de Excel, donde les enseñaba cómo conectar sus cuentas con OneDrive, aquí vamos a poder ya conectar nuestra cuenta con OneDrive y subir este documento a OneDrive, ¿no? Y una vez que esté hecho eso, ya vamos a poder editarlo. De hecho, lo voy a hacer ahorita, ¿no? Le voy a dar clic en cargar, aquí en mi nube personal, ¿de acuerdo? Esperamos a que se suba. Y listo, ya está guardado en mi nube personal, en mi cuenta que tengo aquí seleccionada, ¿no? Esta es mi cuenta personal y mi cuenta institucional, ¿de acuerdo? Lo he guardado en mi cuenta personal y ahora ya puedo cambiar el nombre. Aquí, como pueden ver, ya se habilitó y ya puedo ver que está guardado en una ubicación en mis documentos, ¿no? Estos son mis archivos, mis carpetas de mi OneDrive personal. Y así como se muestra acá, ustedes también pueden editarlo. Incluso cuando un archivo se guarda en OneDrive, nosotros vamos a tener ya disponible la opción de historial de versiones, ¿no? Cada vez que vayamos haciendo cambios, vamos a poder ver el historial de versiones si es que queremos regresar a alguna de las versiones anteriores por si habremos hecho algo mal. Muy bien, vamos a continuar y luego tenemos la lupa de búsqueda. Esta opción de búsqueda probablemente no lo tengas disponible si no tienes Office 365. Si tienes Office 2019
o anteriores, te voy a mostrar una capturita, se muestra más o menos por aquí. Y si no me equivoco, dice qué quieres hacer, qué deseas hacer, ¿no? Básicamente esta barrita sirve para buscar ayuda, ¿no? Digamos que queremos encontrar alguna de las opciones que estén en alguna de estas pestañas, digamos el de traducir, ¿no? Digamos que quiero traducir un texto, no me quiero ir a Google para ir a traducir, se puede hacer desde acá. Pero no sé en cuál de estas pestañas está esa función. Yo sé que está ahí, pero no sé en dónde. Entonces aquí le doy a buscar y escribo traducir. Y aquí me muestra esa función donde ya tengo habilitado el traductor de PowerPoint para hacer traducciones directamente aquí sin irme a ningún sitio externo. Y lo mismo pasa con cualquiera de las funciones que hay en PowerPoint. Digamos que yo quiero insertar una forma, quiero insertar una estrella. Aquí está la estrella de 5 puntas, hago clic acá y ya la puedo insertar, ¿no? Digamos que quiero insertar un gráfico SmartArt, simplemente busco acá SmartArt y ya me muestra esas funciones. Y lo mismo podemos hacer con cualquiera de las funciones que tengamos acá, simplemente si no recordamos en qué pestaña se encuentra, podemos buscar aquí. Además, también esto sirve como un cuadro de ayuda, digamos que quiero aprender cómo quitar fondo a una imagen, ¿no? Cómo quitar el fondo a una imagen y aquí le doy a buscar, ¿no? Voy aquí en obtener ayuda, vamos acá y aquí vamos a encontrar diferentes artículos de ayuda para quitar el fondo de una diapositiva en este caso. Quitar el fondo de una imagen, hago clic acá. Y aquí podemos observar cómo PowerPoint nos indica el paso a paso para quitar el fondo de una imagen, ¿no? Entonces, este es un cuadro muy útil, muchos no lo suelen utilizar. Generalmente cuando tenemos dudas nos vamos a Google, pero también sepan que acá pueden utilizarlo y muchas veces sí nos da la ayuda que necesitamos, ¿no? Así que ahí está esa opción. Luego voy a borrar esta estrellita. Y luego tenemos a la información de la cuenta, ¿no? Aquí, como ya les indiqué, tengo mi cuenta personal y mi cuenta de la universidad. Y puedo seguir agregando otras cuentas. Luego tenemos a las opciones de ventana, ¿no? Este botoncito básicamente lo que hace es darnos opciones para cómo se va a mostrar nuestra cinta de opciones. Ahorita está seleccionado este último, que dice mostrar pestañas y comandos. Es decir, está tal cual. Si seleccionamos otro, por ejemplo, mostrar pestañas, se van a ocultar la cinta de opciones y para que solamente se muestren las pestañas, ¿no? Estas son las pestañas y si hago clic ahí se van a volver a desplegar y si hago un clic dentro del espacio de trabajo, es decir, en la diapositiva, se van a ocultar otra vez. Luego tenemos la opción de ocultar automáticamente la cinta de opciones. Esto lo que hace es ocultar absolutamente todo. Digamos que esto es útil si tienes una pantalla pequeña y necesitas espacio para trabajar. En esos casos es bastante útil tener esta opción donde simplemente hacemos clic acá y se va a desplegar la cinta de opciones, ¿no? Y si queremos volver a, digamos, tenerlo como antes, venimos aquí, hacemos un clic y luego mostrar pestañas y comandos. Y listo, ya se han anclado nuevamente nuestras pestañas. De todas formas, también tenemos acá una opción al costado derecho. Esta pequeña flechita hacia arriba, le damos clic y se van a ocultar, ¿no? Hacemos clic en cualquiera de las pestañas y aquí ahora aparece un clip. Simplemente hacemos clic ahí para volver a fijarlo. Muy bien, y por supuesto, seguramente ya conocen estas tres funciones, ¿no? Son clásicas de Windows, donde tenemos cerrar, minimizar y minimizar la ventana. ¿Ok? Listo, eso sería todo por la barra superior de PowerPoint. Como ven, tiene funciones bastante interesantes y resalto aquí la barra de búsqueda, ¿no? Que puede bien estar aquí abajito si tienen Office 2019 o anteriores, pero en este caso lo tengo acá. Ok, lo siguiente que vamos a ver es la vista Backstage. ¿Qué es la vista Backstage? La vista Backstage está presente en todos los programas de Microsoft. Básicamente podemos acceder ahí a través de la pestaña Archivo. Ok, hacemos un clic acá y vamos a entrar a la vista Backstage de PowerPoint. En esta vista Backstage nosotros vamos a encontrar varias funciones. Digamos que en la pestaña de inicio, en esta sección de inicio, encontramos un resumen de todo. ¿De acuerdo? Tenemos opciones para crear un nuevo documento, ya sea en blanco o a partir de plantillas.
Y tenemos opciones para abrir documentos ya creados, ¿no? Y lo mismo se repite con las opciones de nuevo. Aquí tenemos esas mismas opciones, pero un poquito más desplegadas, ¿no? Podemos ya ver visualmente más plantillas para escoger. Y en la opción de abrir, pues también tenemos ya un poquito más de opciones para escoger desde dónde queremos abrir nuestro archivo o si ya lo tenemos desde aquí anclado o en documentos recientes, ¿no? Ahora, como ahorita estamos en un documento ya que tiene diapositivas, ya lo he creado, ya está guardado, me aparecen aquí algunas opciones que normalmente no aparecen, ¿no? Tenemos la pestaña de información, guardar copia, imprimir, compartir, exportar y cerrar. Vamos a ver, por ejemplo, si yo abro otro documento de PowerPoint en blanco, sin ninguna presentación, pueden ver que solamente hay 3 opciones, ¿no? Vamos a compararlo. Venimos acá. Tenemos esas 3 opciones y unas cuantas más, mientras que acá solamente tenemos 3. Eso pasa porque no tenemos ninguna presentación abierta aquí, ¿ok? Y acá sí la tenemos, estamos en esta presentación y por eso nos muestra información detallada de esa presentación. Voy a cerrar esto de acá y vamos a continuar. En la pestaña Información nosotros vamos a encontrar información relevante para nuestra diapositiva. Tenemos opciones para proteger esta presentación con una clave, comprobar si hay problemas entre versiones, ver un historial de versiones y administrar y algunas opciones de administración. Por la parte derecha vamos a encontrar cuánto pesa, vamos a ver cuánto pesa esta diapositiva, cuántas diapositivas tiene, cuántas diapositivas están ocultas, el título, si queremos podemos agregar etiquetas, categorías y además tenemos información relacionada con el autor de esta presentación. Luego tenemos la opción de guardar una copia. En este caso, como tengo guardado este documento en la nube, me sale guardar una copia. Y esta copia ya se puede guardar en alguna carpeta de mi computadora. Luego tenemos la opción de imprimir. Vamos a tener una clase de cómo imprimir diapositivas correctamente, porque aquí, como pueden ver, la hoja no está bien configurada, digamos, para que se imprima correctamente. Luego tenemos la opción de compartir, en la que mediante un enlace o un correo podemos enviar este documento, este archivo, esta presentación a alguna otra persona con la que queramos trabajar o enviarla para que la revise, ¿no? Vamos a volver. Aquí en la opción de exportar tenemos las opciones para exportar esta presentación, ya sea como PDF o como otros formatos, incluso como video, un GIF animado, etc. Y por último tenemos la opción de cerrar, que no lo voy a hacer clic porque, bueno, básicamente es para cerrar PowerPoint. Y luego tenemos estas 3 opciones aquí abajo. La opción de cuenta nos permite ver cuál es la cuenta de correo con la que hemos iniciado sesión y además podemos hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Esto sobre personalizar Office les voy a enseñar en la clase siguiente. Básicamente aquí lo que podemos hacer es cambiar el tema, ¿no? Pero no me adelanto, eso es para la siguiente clase. Además, en la parte derecha, digamos que quieren saber cuál es la versión de su PowerPoint, aquí van a poder ver, ¿no? Acá dice producto de suscripción, aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Esa es la versión que tengo. Si ustedes tienen 2019, Office 2019 o 2016 o anteriores, aquí lo van a poder ver, ¿no? En la opción de cuenta y aquí en el producto de suscripción va a salir su versión. Luego aquí tenemos algunas opciones para actualizar Office, acerca de PowerPoint, información, básicamente es información adicional. Luego en la sección de comentarios, lo único que acá podemos decir es que esto es para enviarle feedback a Microsoft, ¿no? Si nos gusta PowerPoint, si no nos gusta, si tienes alguna sugerencia o cuál es alguna función que no funciona bien y ese tipo de cosas. Desde aquí podemos hacerlo. Y por último tenemos las opciones de configuración. Noten que todas las funciones de aquí las podemos abrir directamente en la vista Backstage, ¿no? Exportar, imprimir, guardar una copia, excepto el de compartir, que despliega una ventana. Y lo mismo con opciones. Opciones también nos manda nuevamente aquí al espacio de trabajo con esta ventanita donde vamos a ver todas las opciones de PowerPoint. Esto lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿no? Donde vamos a ver configuraciones básicas y personalización de la interfaz. No hay que adelantarnos, pero ya les voy diciendo que para acceder a las configuraciones de PowerPoint y en general de todos los programas de Microsoft, tienes que ir a la pestaña Archivo, ¿ok? Archivo y luego a Opciones. Y aquí vamos a poder modificar las configuraciones del programa. Listo. Ya está nuestra vista Backstage y ahora vamos a ver lo que es la cinta de opciones. Aquí es donde están las funciones que nos van a permitir crear magia en PowerPoint.
¿De acuerdo? La cinta de opciones, y aquí lo voy a agrandar un poco como para que puedan observar mejor. Aquí tenemos sacado 3 capturas. Dependiendo del tamaño de tu pantalla, vas a tener una disposición diferente de la cinta de opciones. Digamos acá, esta es una pantalla pequeña donde algunas de los grupos de opciones están agrupados. ¿No? Esta cinta de opciones es un poco más grande que la anterior y podemos ver cómo la pestaña, el menú de dibujo ya está un poco más desglosado, ¿no? Y aquí está agrupado. Si vamos a una pantalla mucho más grande, vamos a encontrar que incluso se desglosa más. Tenemos en el menú de dibujo las formas que están agrupadas y aquí están desplegadas. Y con un poquito de espacio muerto, ¿no? Que podemos aprovechar para modificar la cinta de opciones, que es lo que les voy a enseñar en la próxima clase. Muy bien, en esta cinta de opciones nosotros vamos a encontrar varias secciones, ¿no? Tenemos las pestañas, en primer lugar, ¿no? Que son estas pestañas de aquí de arriba, que son los títulos, digamos, de cada menú de opciones. Luego tenemos a los menús de opciones, ¿no? Aquí pueden ver que las opciones están divididas por unas barritas, ¿no? En todas las pestañas tenemos esa división y cada división es un menú de opciones. Digamos que en la pestaña de inicio tenemos al menú de fuente, al menú de párrafo, al menú de dibujo y así sucesivamente. Pero adicionalmente a esto, por ejemplo, si yo selecciono un texto, vamos a encontrar aquí a los menús extendidos, ¿no? Que son esta flechita, que no la tienen todas, pero sí muchas, ¿no? Esto significa que las opciones que vemos aquí en el menú de fuente no son todas las opciones de menú de fuente, sino que aquí vamos a encontrar más. ¿Ok? Y cada menú tiene unas funciones diferentes. Por ejemplo, si voy al menú de párrafo, al menú extendido, va a ser diferente con sus propias opciones y lo mismo con el menú de dibujo. Cada una se va a abrir de manera distinta. Por ejemplo, aquí se ha desplegado una barra lateral y si hago clic, por ejemplo, en el de portapapeles, en su menú extendido, se va a habilitar una barra lateral izquierda, ¿no? En el de dibujo se abre a la derecha y en el de portapapeles se abre a la izquierda. Y así con muchas de las opciones de PowerPoint. Y lo mismo con las diferentes pestañas de PowerPoint, ¿no? Hay diferentes menús, muchos tienen muchas opciones, por lo que van a presentar esas opciones de menú extendido. No se preocupen que aquí hay muchísimas funciones, yo lo sé, y en esta clase no las vamos a ver todas, vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso, vamos a ir aprendiendo para qué sirve cada una. ¿De acuerdo? No se preocupen, no hay que apurarse, vamos paso a paso. Lo siguiente que vamos a ver es el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es básicamente donde ocurre la magia. Es donde vamos a poder editar nuestra diapositiva, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, voy a crear una diapositiva en blanco. Esto, ¿no? Tenemos siempre una diapositiva en blanco, un lienzo en blanco, donde vamos a poder editar nuestra diapositiva, empezar a crear las presentaciones que tanto queremos hacer. Aquí vamos a encontrar solamente 2 elementos. Tenemos el panel de navegación de diapositivas, ¿no? Que es este de acá, donde vamos a poder encontrar todas las diapositivas de nuestra presentación y vamos a poder navegar entre ellas, ¿no? Podemos hacer clic e incluso podemos mover la ubicación. Ya les voy a enseñar más sobre esto más adelante. Y luego el espacio de trabajo, donde está la diapositiva y donde vamos a trabajar y hacer los cambios. Y básicamente eso sería todo por el espacio de trabajo. Tenemos 2 elementos y a lo largo del curso vamos a ir aprendiendo cómo se manejan. Por último, tenemos a la barra inferior. Por último, pero no menos importante. En esta barra inferior nosotros vamos a encontrar opciones de navegación de diapositivas e idiomas, ¿no? Aquí abajo podemos ver que estamos en la diapositiva 9 de 10. Y luego tenemos aquí el librito que nos indica que tenemos errores ortográficos. No les suelo hacer mucho caso, así que tampoco les recomiendo a ustedes hacerle mucho casito a este libro. Y tenemos aquí la opción de Español Perú. Por el lado derecho nosotros vamos a encontrar al panel de notas, al infravalorado panel de notas. Cuando hacemos clic acá se va a desplegar esta opción, ¿no? Esta que casi nadie utiliza, que les voy a enseñar a utilizarlo porque es de gran ayuda, especialmente cuando haces una presentación y tienes alguna ayuda visual, digamos tu celular, estás presentando con tu celular, aquí las notas te van a ayudar bastante al momento de exponer. Sin embargo, no muchos saben utilizarlo y por eso lo tienen olvidado, ¿no? Hacemos un clic acá para que desaparezca y un clic acá para que aparezca. También podemos ocultarlo simplemente haciendo esto, ¿no? Esperamos a que salga el indicador del mouse y ya lo podemos subir. Y aquí estaría, ¿no? Aquí podemos escribir cualquier cosa. Esta es
una nota de la diapositiva y cada diapositiva tiene su propia barra de notas, ¿no? Cada una es diferente, independiente, mejor dicho. Luego tenemos a las opciones de presentación. Ahorita estamos en la opción clásica, donde vamos a poder encontrar el espacio de trabajo, digamos, el panel de navegación y el espacio de trabajo, las diapositivas. En la segunda opción vamos a ver el clasificador de diapositivas, donde vamos a ver nuestra presentación dividida en secciones. Yo he creado varias secciones en mi presentación, ¿no? Barra inferior, espacio de trabajo, cinta de opciones, y todo eso lo puedo observar desde aquí, ¿no? Luego tenemos a la opción de lectura, la vista de lectura, donde básicamente es casi presentar la diapositiva, pero digamos es simplemente para hacer una revisión rápida. Si queremos presentar una diapositiva, tenemos la última opción, ¿no? Vamos a volver acá para que se habilite aquí, presentación con diapositivas. Esta ya es la última opción, donde ya vamos a presentar en pantalla completa nuestra diapositiva. ¿Ok? Listo. Y cabe resaltar que si iniciamos la presentación con este botón, lo que va a hacer es iniciar en la diapositiva en la que nos encontramos. Por ejemplo, si voy a la cinta de opciones acá, le doy clic acá, va a presentar desde esta diapositiva. En cambio, si hacemos clic en la barra de acceso rápido, en esta función, vamos a presentar desde el inicio, ¿no? Estoy en la pestaña de Vista Backstage, le doy acá y empieza desde el inicio. Ahí está la diferencia, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver que tenemos las opciones de zoom, donde simplemente con el mouse podemos agrandar, podemos achicar nuestra diapositiva por si queremos trabajar de alguna manera, ¿no? Digamos que queremos alinear esto de aquí, este cuadrito de notas, lo quiero alinear, pero para alinearlo mejor tengo que hacer un zoom un poco agresivo, ¿no? Le doy hacia atrás y ya estaría. Y ya estaría alineado. De otra manera no sería posible. Y listo, eso sería todo por la interfaz de PowerPoint, como ven. Y como ya les mencioné, tiene una disposición bastante similar a otros programas de Microsoft, por lo que si manejan Word, si manejan Excel, no deberían tener mayor problema con el manejo de esta interfaz, ni con sus opciones, porque como pueden ver, el menú de fuente es básicamente el mismo. Vamos a entrar a Word nuevamente para que vean que el menú de fuente es prácticamente el mismo acá. Lo mismo con la opción de párrafo, tiene algunas funciones adicionales, claro que sí, pero la mayoría se repite, ¿no? Y lo mismo vamos a poder encontrar en Excel, en Access y en cualquier otro programa de Microsoft. Bien, no olviden que este documento ustedes lo pueden encontrar en eltiotech.com. Pueden venir también aquí a la diapositiva, descargarla y ver todo el curso, hacer clic en uno de estos botones, ¿no? Para ver la clase o para ver todo el curso, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic, por ejemplo, en ver todo el curso y esto me va a abrir la página web donde van a poder encontrar el curso, ¿no? Ahorita está protegido porque todavía no está publicado el curso, pero para cuando esté activo este video ya van a poder ingresar a él. Y bien, eso ha sido todo por esta clase, espero hayan aprendido bastante y ya se hayan familiarizado con la interfaz de PowerPoint. A lo largo del curso vamos a ir viendo cada función, cada pestaña, vamos a ir viendo cómo funciona y cómo podemos editar, manipular y dominar básicamente esta interfaz y estas funciones. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. No olviden suscribirse, activar la campanita, estamos cerca del 1.000.000 de suscriptores y los espero en la siguiente clase número 3, donde vamos a ver configuraciones básicas y personalización de PowerPoint. Nos vemos.